Soy Kevin. Tengo 20 años y vengo de San Pedro Sula, Honduras. Siempre soñé con una vida mejor, con escapar de la violencia y la miseria que me rodeaba, con encontrar algo más allá de las calles infestadas de pandilleros y los trabajos mal pagados. Cuando mi primo Roberto me dijo que tenía un contacto que nos llevaría hasta Estados Unidos, no lo pensé dos veces. Vendí lo poco que tenía y me lancé a la ruta. Nos unimos a un grupo de migrantes en la frontera sur de México, en Tapachula, Chiapas. Eran unos 25 en total, de todas partes, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. La mayoría eran hombres jóvenes como yo, aunque también había mujeres y niños. Nuestro coyote nos dijo que nos llevaría en camiones hasta el norte, evitando los retenes de migración. Pero no fue así. El primer problema vino en un punto de revisión a las afueras de Huixtla. La carretera estaba vacía a esa hora de la noche, salvo por un retén improvisado con conos naranjas y una camioneta blanca con el logo del Instituto Nacional de Migración. 3 hombres con uniformes verdes y botas negras nos hicieron bajar del camión. Nos dijeron que revisaría nuestros papeles. Nadie los tenía. Yo había oído historias de cómo a veces los agentes pedían mordidas para dejarnos seguir, así que saqué lo poco que traía en los bolsillos. Pero cuando vi las miradas de los demás y el silencio en el ambiente, entendí que esto era diferente. «Suban a la camioneta», dijo uno de los hombres. Su voz no tenía emoción, solo orden. Uno por uno, nos metieron en la parte trasera del vehículo. Al principio pensé que nos llevarían a la estación de migración, que nos deportarían. Pero cuando el camino se hizo más largo y el aire se llenó de polvo y silencio, supe que no íbamos a ningún centro de detención. Nadie hablaba. Apenas nos atrevíamos a respirar. Solo el sonido de los neumáticos tragándose el camino de terracería rompía el silencio. Cuando la camioneta se detuvo, estábamos frente a un almacén abandonado en medio de la nada. Nos obligaron a bajar y nos metieron en el interior. Era un edificio de concreto con techos altos y láminas oxidadas. Olía a orina y humedad. Las ventanas estaban tapadas con cartón y dentro había colchones viejos apilados en un rincón. Algunos tenían manchas oscuras. Entonces entendimos la verdad. No eran agentes de migración, no había deportación, no había salida. Nos habían vendido, nos separaron en grupos. A las mujeres y a los niños los llevaron a otra habitación. Solo escuchamos el sonido de un candado cerrándose y los sollozos de algunas de ellas. A los hombres nos ataron las manos con cinchos de plástico y nos dejaron en el suelo. «Aquí se hace lo que se les dice», dijo uno de los captores. Era un hombre delgado con bigote ralo y un machete en la mano, y si no obedecen, terminan como los que estaban antes aquí. Señaló una mancha oscura en el suelo. A partir de ahí, los días se convirtieron en un borrón de hambre, miedo y golpes. Nos obligaban a llamar a nuestras familias y pedir dinero para el rescate. Los que no podían pagar recibían golpes con bates de madera o toques con cables eléctricos. Una noche, un hombre llamado Mario intentó huir. Aprovechó cuando nos llevaban al baño, logró soltarse y corrió hacia la puerta. Apenas llegó, uno de los hombres lo alcanzó y le disparó en la pierna. «Así aprenden», fue lo único que dijeron antes de arrastrarlo fuera del almacén. Nunca volvimos a ver a Mario. Yo no tenía a quién llamar. Mi madre murió hace años y mi padre nos abandonó cuando yo era un niño. Nadie pagaría mi rescate. Sabía lo que significaba eso. No podía esperar ayuda de nadie. Si quería salir de ahí, tenía que hacerlo por mi cuenta. Empecé a observar, a contar los pasos de los guardias, a medir cuánto tiempo tardaban en los cambios de turno. Un día, noté que el hombre del machete siempre dejaba las llaves colgadas en un clavo en la pared cuando se iba al baño. Esperé mi oportunidad. Cuando cayó la noche y el almacén quedó en silencio,
Me arrastré hasta la pared y con mucho cuidado descolgué las llaves. Mis manos temblaban. Me acerqué a la puerta, deslicé la llave en la cerradura y giré. El clic me pareció el sonido más fuerte del mundo. Contuve la respiración. Nadie reaccionó. Abrí apenas lo suficiente para deslizarme fuera y cerré detrás de mí. El pasillo estaba vacío. No podía correr. No podía hacer ruido. Caminé pegado a la pared, conteniendo cada aliento. Ya casi llegaba a la salida cuando escuché pasos. Mi corazón se detuvo. Un guardia venía hacia mí. Miré a mi alrededor y vi la puerta de una bodega abierta. Me metí en un salto y me escondí detrás de unas cajas. El hombre pasó de largo, arrastrando los pies. Esperé a que se alejara y salí. Un pasillo más, una puerta más. Cuando por fin toqué el manubrio de la puerta principal, sentí un golpe en la nuca. El mundo se volvió negro. Desperté con las manos amarradas y el cuerpo hecho trizas. Había sangre en mi boca. Me dolía todo. Frente a mí, el hombre del machete me miraba. ¿Querías escapar, cabrón?, preguntó con una sonrisa torcida. A ver si te quedan ganas después de esto. Le hicieron lo mismo a otro que había intentado escapar días antes. Le quebraron los dedos uno por uno. La primera fractura fue como una explosión de dolor en mi mano. No grité. No les daría el placer de oírme. Cuando iban por el tercero, uno de los otros captores entró corriendo. «Ya valió madre. Los están buscando». Los hombres se miraron entre sí y empezaron a maldecir. Alguien los había delatado. Dejaron lo que estaban haciendo y empezaron a recoger cosas apresurados. Yo vi mi oportunidad. Tomé un ladrillo del suelo y lo estampé en la cabeza del hombre del machete. No me quedé a ver si estaba muerto. Corrí. Salí corriendo del almacén sin mirar atrás. El monte era espeso, pero no me detuve. Escuché disparos a lo lejos. Corrí hasta que no pude más, hasta que el sol salió, hasta que encontré un retén de la Guardia Nacional y me desplomé a sus pies. Los soldados me llevaron a un refugio, me dieron comida, agua, me preguntaron qué había pasado. Conté todo. Los llevaron a buscar el almacén, pero cuando llegaron ya no había nadie. Solo encontraron ropa tirada, huellas en la tierra, nada más. Pero yo sé la verdad. Ese lugar sigue ahí, sigue tragándose gente, y los que no logran escapar, nadie vuelve a saber de ellos. Mi nombre es Antonio. Vengo de San Miguel, El Salvador. Fui militar durante 4 años, pero cuando mi batallón cayó en desgracia, mi única opción fue huir. Algunos compañeros se unieron a las pandillas. Yo no. No quería vivir con la sangre de inocentes en las manos. Pero en mi país no hay forma de escapar del pasado. Si no estás con ellos, estás contra ellos. Y los que están contra ellos no duran mucho. Así que un día, sin avisar a nadie, tomé una mochila con lo mínimo necesario y crucé la frontera. No tenía destino, solo la certeza de que no podía quedarme. Llegué a Guatemala y meses después a la frontera sur de México. Ahí escuché lo mismo que todos. Si quieres llegar al norte sin dinero, tienes que subirte al tren. El tren de carga que cruza México de sur a norte es la única opción para los que no pueden pagar a un coyote. Viajar en él es una sentencia de sufrimiento. No hay asientos ni protección, solo acero caliente de día y congelado de noche. Pero lo peor no es el tren. Lo peor es lo que acecha en las vías. Subí al tren en Arriaga, Chiapas. Había gente de todas partes, hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, hombres, mujeres, incluso niños. La mayoría solo llevaba una mochila y la esperanza de cruzar la frontera. Nadie hablaba mucho, pero en las noches, cuando el tren se detenía y nos apiñábamos para compartir el calor, los rumores comenzaban.
En Veracruz están cazando gente, dijo un hombre mayor con la piel curtida por el sol. Se suben cuando el tren frena en el monte. No quieren dinero, ni mochilas. Se llevan a los que eligen y los demás no los vuelven a ver. Los demás escuchaban en silencio. Algunos se santiguaban, otros solo bajaban la mirada. ¿Quiénes son?, pregunté. El hombre me miró de reojo. Nadie sabe. Había oído historias de los cárteles reclutando migrantes a la fuerza, pero esto sonaba diferente. No era un secuestro masivo, ni un robo. Era otra cosa. No dije nada, pero desde esa noche dormí con un cuchillo pequeño bajo la ropa. Pasaron días de calor y hambre. Nos turnábamos para dormir, siempre atentos a los ruidos en la noche. En algún punto de Veracruz, el tren comenzó a reducir la velocidad. No había estación ni pueblo cerca, solo monte y un camino de tierra que se perdía en la oscuridad. «Aquí es», susurró el hombre de antes. Las sombras en los vagones se tensaron. Algunos se aferraron al metal caliente como si eso pudiera protegerlos. El tren se detuvo. Al principio no pasó nada. Luego, el crujido de pasos sobre la grava. Desde mi lugar, en la parte trasera de un vagón, vi las siluetas moviéndose en la oscuridad. 6, tal vez 7 hombres, todos con pasamontañas y rifles colgados al pecho. No eran rateros. Se movían con la disciplina de soldados. Un hombre con chamarra negra subió al primer vagón y comenzó a revisar. No pedían dinero ni revisaban mochilas. Solo miraban a la gente a los ojos y señalaban a algunos con el dedo. «¡Bájate!», ordenaron a un joven de unos 17 años. «¿Por qué?», preguntó él temblando. El hombre no respondió, solo lo jaló del brazo. Vi la súplica en sus ojos antes de que desapareciera en la noche. Luego tomaron a una mujer, a un hombre mayor, a un niño, uno por uno, como si estuvieran eligiendo piezas en un mercado. Vi a un hombre a mi lado orinarse encima cuando los encapuchados subieron a nuestro vagón. Había visto muchas cosas en mi vida, pero nunca un miedo como ese. El de la chamarra negra se acercó y nos miró con calma. Cuando sus ojos se posaron en mí, supe que reconoció algo. Tal vez mi postura, la forma en que respiraba, la tensión en mis hombros. Supo que no era como los demás. Me señaló con la barbilla. «Tú». Fue entonces cuando tomé mi decisión. El tren aún no arrancaba. El suelo era roca y tierra seca, pero si saltaba bien, podía amortiguar la caída. Tal vez me rompiera un tobillo, tal vez peor, pero si me quedaba, no habría segunda oportunidad. Me lancé. El impacto fue como un golpe de martillo en las piernas. Mi codo rebotó contra una piedra y sentí cómo la piel se abría. No importó. Me puse de pie y corrí. Atrás, escuché gritos. Uno se escapó. 2 disparos. Las balas pasaron cerca, levantando polvo. No me detuve. Me lancé al monte, me hundí entre las plantas espinosas y me arrastré en la oscuridad. Desde la maleza, vi cómo el tren arrancaba lentamente. Los que habían sido elegidos ya no estaban. Caminé 2 días sin rumbo. Sobreviví con lo poco que llevaba en la mochila y el agua sucia de un arroyo. Al tercer día, llegué a un pequeño pueblo. En la entrada, un cartel descolorido anunciaba su nombre: San Agustín del Desierto. Busqué ayuda, pero la gente evitaba mirarme. Un anciano en la plaza me vio y negó con la cabeza. «No debiste venir aquí», susurró. Cuando le pregunté por qué, solo dijo: «Los que toman en el tren no vuelven, pero eso no significa que estén muertos». Nunca supe qué quiso decir. Esa misma noche salí del pueblo sin mirar atrás. Eventualmente llegué a la frontera. Crucé a Estados Unidos y pedí asilo.
Me hicieron preguntas. Querían nombres, fechas, pruebas. No tenía nada. Solo una cicatriz en el codo y un recuerdo que nunca me dejará dormir en paz. A veces busco noticias sobre los migrantes desaparecidos en Veracruz. No encuentro nada. Es como si nunca hubieran existido. Si alguien me hubiera dicho que terminaría corriendo por un bosque en la oscuridad, con mi hija en brazos, el corazón golpeando como un tambor descompuesto y los pies destrozados, no lo habría creído. Pero ahí estaba. Llevaba días sin dormir bien, sin comer más que un trozo de pan al día, sin saber en quién confiar. Desde que salí de Guatemala, supe que todo era una apuesta. Pero nunca pensé que la verdadera pesadilla comenzaría en México. Habíamos pagado al coyote en Tenosique. Nos prometió un camino seguro hasta la frontera. Me convenció porque usó la palabra seguro, como si eso existiera para gente como nosotras. Me había costado reunir el dinero, pero no tenía opción. En Guatemala no teníamos futuro. Mi esposo había desaparecido y los mareros ya estaban rondando mi casa, preguntando por él. Yo no iba a esperar a que se llevaran a mi hija. El grupo con el que viajábamos era pequeño. Éramos unas 15 personas, 2 mujeres con niños, 3 hombres solos y el resto parejas jóvenes. El coyote, al que llamaban Elías, nos trataba bien. Nos decía que no nos preocupáramos, que él tenía contactos, que nadie nos molestaría si seguíamos sus instrucciones. Mentía. Una noche, en algún punto de Tamaulipas, nos llevó a descansar en un terreno abandonado, junto a un camino de tierra. Unas bodegas en ruinas eran nuestro refugio. «Voy a buscar agua», nos dijo antes de desaparecer. Nunca volvió. Al principio, nadie entró en pánico. Pensamos que Elías regresaría. Pero en lugar de él, llegaron 3 camionetas. Los hombres que bajaron no llevaban uniformes, pero actuaban como si fueran la ley. Armados, con botas de suela gruesa, miraron al grupo con calma, como si estuvieran eligiendo algo en un mercado. «A ver, rápido, nos llevamos a estos». Uno de ellos señaló a 2 hombres y a una de las parejas. Yo me aferré a mi hija y me encogí en un rincón. Sabía lo que estaba pasando. Lo había oído en el camino. Cárteles compraban migrantes para usarlos como esclavos, sicarios, mulas. Y a las mujeres nos llevaban para algo peor. No me iba a quedar ahí. Aproveché el caos cuando uno de los hombres intentó forcejear con ellos. Lo golpearon en la cara con un rifle y lo dejaron en el suelo. Tomé a mi hija de la mano y nos escabullimos hacia la maleza. Corrimos hasta que no podíamos más. La luna apenas iluminaba el camino. El bosque era espeso, lleno de ramas que nos arañaban los brazos y raíces que parecían ganchos en la tierra. Mi hija, tan fuerte como había sido todo el viaje, se echó a llorar. «Shh, mi amor, solo un poco más», susurré, aunque no sabía a dónde íbamos. Escuchamos motores a lo lejos. Nos escondimos detrás de un tronco caído. Las camionetas pasaron lento, como si nos buscaran. Esperamos en silencio. Cuando ya no se oyeron los motores, seguimos avanzando. Después de unas horas, encontramos una carretera. No había postes de luz, solo asfalto negro perdiéndose en la nada. «Mamá, tengo hambre», murmuró mi hija. Yo también. Pero el hambre no me preocupaba tanto como la sed. Si no encontrábamos agua pronto, nos debilitaríamos. Pasaron varios minutos antes de que viéramos las luces de un camión acercándose. Mi instinto fue hacerle señas. Necesitábamos ayuda. Pero justo cuando levanté la mano, vi algo. La camioneta que venía detrás del camión era la misma que había estado en la bodega. Bajé la mano y nos agachamos en la maleza. Nadie ayuda en el desierto. Esperamos a que pasaran más vehículos. Todos parecían iguales. Pickups con vidrios polarizados, autos sin placas. Cada vez que uno pasaba, mi hija se aferraba más a mí. No había escapatoria.
El amanecer trajo otra amenaza, el calor. Mi hija comenzó a caminar más lento, sus pasitos arrastrándose en la grava. Sus labios estaban resecos. Si nos quedábamos allí, moriríamos. Fue entonces cuando apareció un auto diferente. No era una camioneta, ni un coche lujoso. Era un sedán viejo, azul, con una abolladura en la defensa. El conductor era un hombre de unos 40 años, con barba de varios días y una gorra sucia. Redujo la velocidad al vernos. Yo debía decidir. Si no me subía, tal vez la siguiente persona que pasara no nos daría opción. Si me subía, tal vez este hombre era igual de peligroso que los otros. La garganta me ardía. Mi hija se tambaleaba. Cuando el coche se detuvo, miré al hombre a los ojos. ¿Van para el norte?, preguntó con voz ronca. No respondí. Los van a encontrar aquí. Nos miramos. Yo sabía que él entendía mi duda. Finalmente, abrió la puerta del copiloto. Si no confías en mí, no te subas. Pero este es un mal lugar para morir. Apreté la mandíbula. Miré a mi hija. Ella me miró con esos ojitos que parecían saber más de lo que un niño debería saber. Tomé su mano. Nos subimos. El auto olía a gasolina y sudor. La radio estaba apagada. Mi nombre es Ramiro, dijo después de varios minutos de silencio. Llevo gente al otro lado a veces, no a todos, solo a los que me recuerdan algo. Lo miré sin entender. ¿A quién le recordamos? Él sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. A mi hermana. No pregunté más. No sé cuánto tiempo viajamos. No sé si realmente era alguien en quien confiar. Lo único que sé es que días después llegamos a un refugio en la frontera y que nunca supe si Ramiro era un hombre bueno o si solo fue la última apuesta que me atrevía a hacer. Me llamo Ernesto y soy de Estelí, Nicaragua. Fui albañil desde los 16 años. Aprendí el oficio viendo a mi padre levantar paredes bajo el sol ardiente. Pero cuando la crisis en mi país se puso peor y los trabajos se hicieron escasos, supe que tenía que irme. Me fui con la esperanza de encontrar un futuro, de ganar lo suficiente para enviar dinero a mi madre y mis hermanos. Cruzar México no fue fácil. Pasé hambre, dormí en calles y caminé más de lo que mis pies podían soportar. Pero al final, llegué al norte, donde el trabajo para un indocumentado como yo era duro, pero posible. Me uní a un grupo de trabajadores en Monterrey, albañiles y jornaleros de distintas partes de Centroamérica, todos buscando lo mismo, un poco de dinero y la oportunidad de cruzar. Una mañana, mientras esperábamos fuera de una ferretería a que alguien contratara jornaleros, se acercó un hombre en una camioneta negra. «Necesito hombres para una obra rápida», dijo, sin bajarse del vehículo. «Pago bien». No preguntamos mucho. Cuando tienes hambre, cualquier trabajo parece bueno. Éramos 7. Subimos a la caja de la camioneta y nos alejamos de la ciudad. Después de casi 2 horas de camino, llegamos a un terreno baldío en medio de la nada. Esperaba ver cemento, ladrillos, herramientas, pero solo había tierra removida y un par de palas viejas apiladas junto a un bidón de agua caliente por el sol. El hombre de la camioneta bajó y encendió un cigarro. «Aquí van a trabajar», dijo, señalando el terreno. Uno de los muchachos, Oscar, un hondureño de mirada desconfiada, frunció el ceño. «¿Qué vamos a construir aquí?». El hombre sonrió, pero su sonrisa no tenía nada de amable. «Ustedes no van a construir nada, van a cavar». Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. Oscar miró a los demás y dio un paso atrás. «Mire, mejor nos regresamos. No estamos interesados». El hombre sacó una pistola de su cinturón y la apuntó directamente a su cabeza. «Nadie se va
hasta que el trabajo esté hecho. El miedo se sintió en el aire como un gas tóxico. Nos miramos sin saber qué hacer. «Agarren las palas», ordenó el hombre. «Empiecen a cavar». Las primeras paladas de tierra fueron las más difíciles, no por el esfuerzo, sino porque sabíamos lo que estábamos haciendo. No era una obra, no era un trabajo más, eran fosas. Cavamos en silencio. Cada tanto, el hombre y sus compañeros, que llegaron poco después en otra camioneta, nos vigilaban. Estaban armados. Uno de ellos, un tipo flaco con una cicatriz en la mejilla, se acercó a mí y me dio una botella de agua. «Más vale que terminen antes del anochecer», dijo con tono casual. «No les conviene estar aquí cuando llegue la mercancía». No pregunté qué quería decir. No tenía que hacerlo. Cuando el sol empezó a caer, ya habíamos abierto 6 hoyos profundos. Nuestros cuerpos estaban cubiertos de sudor y polvo. Mi espalda ardía de dolor. Entonces escuchamos motores acercándose. La mercancía había llegado. 2 camionetas aparecieron en la distancia. Sentí a mis compañeros tensarse. Nadie quería ver lo que traían, pero todos sabíamos. Óscar fue el primero en reaccionar. «Yo no voy a hacer esto», dijo en voz baja, soltando la pala. Uno de los hombres sacó su pistola. «Si corres, mueres». Óscar me miró. «¿Vienes conmigo?» No respondí. Mi madre, mis hermanos, los años de miseria pasaron por mi mente en un instante. Si me quedaba, tal vez viviría. Si corría, tenía la certeza de que al menos moriría intentando algo. El sonido de las puertas de las camionetas abriéndose me empujó a decidir. Corrí. Óscar y otros 2 me siguieron. Escuché gritos, disparos. Seguí corriendo. Uno de los muchachos gritó detrás de mí, un grito seco y brutal que se cortó de repente. No me detuve. No miré atrás. No sé cuánto corrí. Cuando mis piernas no dieron más, me desplomé detrás de unos arbustos y me quedé ahí, temblando. Óscar ya no estaba. Estaba solo. Esperé la noche entera sin moverme. En algún momento escuché los motores alejarse. Cuando el sol comenzó a salir, regresé al lugar donde habíamos cavado. Los hoyos estaban llenos. Me alejé sin hacer ruido. Después de caminar sin rumbo, encontré una carretera. Un tráiler se detuvo. El conductor, un hombre mayor con cara cansada, me miró por el espejo. «No voy a preguntar nada. Sube». No respondí. Subí. Semanas después, en un albergue para migrantes en Sonora, vi la noticia en un periódico viejo. Hallan 6 cuerpos en fosas clandestinas en el desierto de Coahuila. No decían nada de los trabajadores forzados. No mencionaban a los hombres armados. No mencionaban que, si no hubiera corrido, yo también estaría ahí. El último trabajo nunca se olvida. Y hay cosas que nunca se deben construir. Caminamos hasta que el cielo empezó a clarear. Cuando vimos la carretera, supe que todavía no estábamos a salvo. Nos escondimos detrás de unos matorrales. Un camión apareció a lo lejos. Detrás de él, una camioneta negra, la misma con la que nos había recogido Ramiro en el albergue. No hicimos señas. Esperamos. Nos quedamos en la arena, esperando a que el desierto decidiera si nos dejaba vivir o no. Nunca supe quién encontró el cuerpo de Ramiro. No vine a México para morir en el desierto, pero ahí estaba, con los labios partidos por el sol, las piernas a punto de colapsar y el estómago vacío desde hace 2 días, con un grupo de extraños que, como yo, se habían tragado la mentira de un coyote que prometía una ruta segura. Mi nombre es Julián. Soy de León, Nicaragua. Si estás leyendo esto, es porque alguien encontró mi libreta. Espero que no haya sido uno de ellos. Llegué al albergue en Sonora con lo poco que me quedaba. Un cambio de ropa,
una botella de agua y una foto de mi madre. El cruce a Estados Unidos era la última parte del camino y no tenía margen de error. En el albergue nos decían que esperáramos, que los coyotes confiables eran los que no tenían prisa, pero la espera me mataba. Cada día significaba más dinero gastado, más posibilidades de que la migra nos detuviera antes de siquiera intentarlo. Entonces apareció él. «Yo los cruzo por un camino sin vigilancia», dijo un tipo alto, de piel curtida por el sol, que se hacía llamar Ramiro. «Pero hay reglas. Éramos 6 en total. Todos aceptamos sin pensarlo demasiado. No teléfonos, ni GPS, ni nada que haga ruido. No mochilas pesadas. No preguntas». Cuando alguien titubeó, Ramiro sonrió con una tranquilidad escalofriante. «O toman la oferta, o se quedan aquí a morirse de hambre». No teníamos opción. Los primeros kilómetros fueron fáciles. Caminábamos de noche, descansábamos de día en cuevas improvisadas. Ramiro nos daba indicaciones cortas, siempre con un tono firme. «Beban despacio. No se separen. No miren atrás. No miren atrás». La primera señal de que algo andaba mal apareció al segundo día. Una mochila rota en medio del camino, como si alguien la hubiera tirado en pánico. Adentro, una chamarra, una bolsa de galletas polvorientas y un cuaderno infantil con dibujos hechos en crayón. «¿Qué es esto?», preguntó Lourdes, una mujer salvadoreña que viajaba con su hijo. Ramiro no respondió. Esa noche encontramos botellas de agua con agujeros, vacías, esparcidas por la arena. Algo dentro de mí empezó a gritar que habíamos cometido un error. El problema era que ya no sabíamos dónde estábamos. Al tercer día, el calor se volvió insoportable. Habíamos racionado el agua como nos dijo Ramiro, pero ya quedaba poca. A lo lejos, vi algo en la arena, un zapato. Seguí caminando y vi otro. Después, una camisa con manchas oscuras. Y luego, un bulto a la distancia. No me atrevía a acercarme, pero uno de los hombres del grupo lo hizo. Era un cuerpo, o lo que quedaba de él, seco, encogido, irreconocible. Lourdes gritó. Ramiro sacó un arma. «Nadie grita aquí». Entonces lo entendimos. No nos llevaba a cruzar la frontera, nos llevaba directo a una emboscada. Intentamos correr, pero el desierto no tiene refugios. Ramiro disparó al aire. «Si corren, mueren rápido, nos quedamos quietos». «Escuchen bien», dijo. «Hay gente esperando más adelante. Se llevan a los más fuertes, venden a las mujeres y hacen lo que quieran con los demás. Así funcionan las cosas». Mi boca estaba tan seca que no podía tragar saliva. No éramos migrantes, éramos mercancía. Las sombras comenzaron a alargarse. Pronto sería de noche. Ramiro nos obligó a seguir avanzando. Sabía que si llegábamos al punto de entrega, estaríamos perdidos. Caminé junto a los demás, pensando en alguna forma de escapar, hasta que vi algo en la arena, un destello plateado. Me agaché fingiendo ajustar mi zapato y lo recogí. Un cuchillo. No era grande, pero era algo. No le dije nada a los demás. Solo esperé el momento. Caminamos hasta que el sol casi desapareció. Ramiro revisaba el horizonte buscando su punto de entrega. Yo sentía el cuchillo en mi mano, con la piel resbalosa por el sudor. En ese momento, Lourdes se tambaleó y cayó al suelo. «No puedo más», dijo con la voz quebrada. Ramiro se acercó con fastidio y le dio una patada en las costillas. «Levántate». Eso fue suficiente. Me lancé sobre él con todo lo que tenía. El cuchillo entró en su costado. No gritó. Solo me miró con sorpresa y trató de levantar su arma. Oscar, el más joven del grupo, lo derribó de un golpe en la cabeza con una roca. Ramiro no se movió más. Corrimos sin dirección, con el poco aliento que nos quedaba. Atrás se escuchaban voces. Nos estaban buscando. Nunca supe si los que nos buscaban siguieron intentándolo. Solo sé que logramos llegar a un pueblo
y nos escondimos hasta encontrar otra ruta. Esta vez, con alguien que no pedía que dejáramos nuestros teléfonos. Cada noche, cuando cierro los ojos, sigo viendo el desierto, sigo viendo los zapatos en la arena, y me pregunto cuántos más caminaron ese mismo camino antes de que nosotros descubriéramos la trampa. Cuando llegué a Monterrey, pensé que lo peor ya había pasado. Crucé México con lo puesto, esquivando la migra y los asaltantes. Pasé noches en el monte, comiendo lo que encontraba, escondiéndome en autobuses, pagando mordidas con lo poco que tenía. Vi cosas que no le deseo a nadie, pero en mi mente, Monterrey era el último paso antes de la frontera. Aquí encontraría un trabajo, ahorraría dinero y pagaría a un coyote. Esa era la idea. La realidad fue otra. Conseguir trabajo sin papeles es casi imposible. Pero un día, mientras comía tacos en la calle, un hombre me habló de una fábrica. No preguntan nada, pagan en efectivo, trabajo seguro. No dudé en ir. Al día siguiente, llegué al lugar. No tenía letrero, solo un portón gris con una cámara de seguridad. Un guardia me miró sin expresión y me dejó entrar. Dentro, un hombre de camisa azul y botas industriales me observó de arriba abajo. ¿Trabajas duro?, preguntó. Sí, señor. Empiezas mañana. Así de fácil. No me pidieron identificación. No me preguntaron mi nombre completo. Y eso debió haber sido mi primera señal de alerta. El trabajo era sencillo. Revisar piezas. Empacar. No hacer preguntas. Nos pagaban cada sábado en un sobre Manila. Pero había reglas. No hablar con los guardias. No salir antes del final del turno. No abrir puertas que no nos correspondían. Era mejor no preguntar por qué. Había algo extraño en la fábrica. Los trabajadores eran distintos a los de otros lugares en los que había estado. Algunos eran como yo, recién llegados, con la esperanza de reunir dinero para el cruce. Pero otros no hablaban nunca. Sus rostros eran inexpresivos, con la mirada perdida. Sus movimientos eran automáticos, como si ya no tuvieran voluntad propia. Y lo peor era cuando alguien desaparecía. Un lunes, el hombre que trabajaba junto a mí no llegó. No pregunté, pero su uniforme seguía en su silla, colgado, como si alguien se lo hubiera quitado de un momento a otro. Los demás ni lo miraron, solo siguieron trabajando. Al principio, pensé que había renunciado, pero cuando la misma escena se repitió con otro compañero, supe que algo no estaba bien. Cada semana, alguien más dejaba de estar, pero la fábrica nunca se vaciaba. Siempre llegaban nuevos, siempre había más, y todos, tarde o temprano, se volvían como los otros, sin alma, sin voz. Fue entonces cuando entendí, nadie se iba, nunca. Había una sección de la fábrica a la que nadie entraba, una puerta metálica al fondo, roja como sangre vieja. Los supervisores iban y venían por ahí, pero nunca con trabajadores. Nadie hablaba de ella, como si no existiera. Una noche, después del turno, vi que la puerta estaba entreabierta. Algo en mi interior me gritó que me alejara, pero algo más fuerte me obligó a acercarme. Me asomé sin hacer ruido, y lo vi. Uno de los que había desaparecido seguía ahí, con las manos encadenadas a la mesa, trabajando. No estaba solo. Había muchos más, ojos hundidos, piel pegada al hueso. Las máquinas nunca se apagaban. La producción no paraba. Ellos tampoco. Eran como zombies. Pero no era magia ni maldición. Era algo peor. Los mantenían ahí, a la fuerza. Di un paso atrás, con el corazón martillando en el pecho. Sentí una mano en mi hombro. Mi supervisor sonrió. Ya sabes demasiado. Intenté alejarme. Su agarre se hizo más fuerte. Aquí nadie renuncia, Daniel. Mi boca estaba seca. ¿Qué hacen con ellos? No respondió. Solo me llevó de vuelta al área de trabajo. Esa noche no dormí. Había visto la puerta roja. Sabía lo que pasaba cuando alguien desaparecía.
Sabía que pronto me tocaría a mí. No podía quedarme. Si lo hacía, tarde o temprano pasaría por esa puerta. Sabía que si intentaba escapar por la puerta principal, los guardias me detendrían. Necesitaba otra salida. Pasé los siguientes días observando. Noté que los camiones de carga entraban y salían por una puerta trasera. Si lograba subirme a uno de ellos, tal vez tendría una oportunidad. El sábado, cuando todos recibían su pago, aproveché el descuido. Me deslicé entre las sombras hasta llegar al área de carga. Esperé. Cuando uno de los camiones terminó de ser cargado, corrí y me metí en la parte trasera, entre las cajas. Contuve la respiración cuando el motor arrancó. Sabía que si me descubrían, sería el final. El camión avanzó. Salimos de la fábrica. Cuando sentí que habíamos recorrido suficiente distancia, abrí la puerta trasera y salté. Caí mal. Me lastimé la pierna, pero estaba libre. Corrí sin mirar atrás. Nunca supe quién encontró la fábrica. Nunca supe si los que quedaron ahí seguían trabajando, pero aprendí algo. Los desaparecidos no siempre están muertos. A veces siguen trabajando, solo que en lugares donde nadie los ve. Cuando llegué a Monterrey, pensé que lo peor ya había pasado. Crucé México con lo puesto, esquivando la migra y los asaltantes. Pasé noches en el monte, comiendo lo que encontraba, escondiéndome en autobuses, pagando mordidas con lo poco que tenía. Vi cosas que no le deseo a nadie, pero en mi mente, Monterrey era el último paso antes de la frontera. Aquí encontraría un trabajo, ahorraría dinero y pagaría a un coyote. Esa era la idea. La realidad fue otra. Conseguir trabajo sin papeles es casi imposible. Pero un día, mientras comía tacos en la calle, un hombre me habló de una fábrica. No preguntan nada, pagan en efectivo, trabajo seguro. No dudé en ir. Al día siguiente, llegué al lugar. No tenía letrero, solo un portón gris con una cámara de seguridad. Un guardia me miró sin expresión y me dejó entrar. Dentro, un hombre de camisa azul y botas industriales me observó de arriba abajo. ¿Trabajas duro?, preguntó. Sí, señor. Empiezas mañana. Así de fácil. No me pidieron identificación. No me preguntaron mi nombre completo. Y eso debió haber sido mi primera señal de alerta. El trabajo era sencillo. Revisar piezas. Empacar. No hacer preguntas. Nos pagaban cada sábado en un sobre Manila. Pero había reglas. No hablar con los guardias. No salir antes del final del turno. No abrir puertas que no nos correspondían. Era mejor no preguntar por qué. Había algo extraño en la fábrica. Los trabajadores eran distintos a los de otros lugares en los que había estado. Algunos eran como yo, recién llegados, con la esperanza de reunir dinero para el cruce. Pero otros no hablaban nunca. Sus rostros eran inexpresivos, con la mirada perdida. Sus movimientos eran automáticos, como si ya no tuvieran voluntad propia. Y lo peor era cuando alguien desaparecía. Un lunes, el hombre que trabajaba junto a mí no llegó. No pregunté, pero su uniforme seguía en su silla, colgado, como si alguien se lo hubiera quitado de un momento a otro. Los demás ni lo miraron, solo siguieron trabajando. Al principio, pensé que había renunciado, pero cuando la misma escena se repitió con otro compañero, supe que algo no estaba bien. Cada semana, alguien más dejaba de estar, pero la fábrica nunca se vaciaba. Siempre llegaban nuevos, siempre había más, y todos, tarde o temprano, se volvían como los otros, sin alma, sin voz. Fue entonces cuando entendí. Nadie se iba, nunca. Había una sección de la fábrica a la que nadie entraba. Una puerta metálica al fondo, roja como sangre vieja. Los supervisores iban y venían por ahí, pero nunca con trabajadores. Nadie hablaba de ella, como si no existiera. Una noche, después del turno, vi que la puerta estaba entreabierta.
Algo en mi interior me gritó que me alejara, pero algo más fuerte me obligó a acercarme. Me asomé sin hacer ruido y lo vi. Uno de los que había desaparecido. Seguía ahí, con las manos encadenadas a la mesa, trabajando. No estaba solo, había muchos más. Ojos hundidos, piel pegada al hueso. Las máquinas nunca se apagaban, la producción no paraba. Ellos tampoco, eran como zombies, pero no era magia ni maldición, era algo peor. Los mantenían ahí, a la fuerza. Di un paso atrás, con el corazón martillando en el pecho. Sentí una mano en mi hombro. Mi supervisor sonrió. Ya sabes demasiado. Intenté alejarme. Su agarre se hizo más fuerte. Aquí nadie renuncia, Daniel. Mi boca estaba seca. ¿Qué hacen con ellos? No respondió. Solo me llevó de vuelta al área de trabajo. Esa noche no dormí. Había visto la puerta roja. Sabía lo que pasaba cuando alguien desaparecía. Sabía que pronto me tocaría a mí. No podía quedarme. Si lo hacía, tarde o temprano pasaría por esa puerta. Sabía que si intentaba escapar por la puerta principal, los guardias me detendrían. Necesitaba otra salida. Pasé los siguientes días observando. Noté que los camiones de carga entraban y salían por una puerta trasera. Si lograba subirme a uno de ellos, tal vez tendría una oportunidad. El sábado, cuando todos recibían su pago, aproveché el descuido. Me deslicé entre las sombras hasta llegar al área de carga. Esperé. Cuando uno de los camiones terminó de ser cargado, corrí y me metí en la parte trasera, entre las cajas. Contuve la respiración cuando el motor arrancó. Sabía que si me descubrían, sería el final. El camión avanzó. Salimos de la fábrica. Cuando sentí que habíamos recorrido suficiente distancia, abrí la puerta trasera y salté. Caí mal. Me lastimé la pierna, pero estaba libre. Corrí sin mirar atrás. Nunca supe quién encontró la fábrica. Nunca supe si los que quedaron ahí seguían trabajando, pero aprendí algo. Los desaparecidos no siempre están muertos. A veces siguen trabajando, solo que en lugares donde nadie los ve. Nos dejaron en medio de la nada. Apenas habíamos dormido un par de horas cuando el coyote nos despertó a empujones. Aquí los dejo. Sigan derecho y llegarán al otro lado. Hizo un gesto vago con la mano. Ni siquiera se quedó a asegurarse de que siguiéramos su dirección. Se subió a la camioneta y desapareció entre la oscuridad del desierto. Éramos 7. Nos quedamos ahí parados, en silencio. Esperamos a que alguien dijera algo, que alguien supiera qué hacer. Nadie sabía. ¿Y ahora?, preguntó Javier, un muchacho de El Salvador. Nadie respondió. El viento frío nos golpeaba el rostro. A lo lejos, las montañas parecían sombras gigantescas y el suelo árido se extendía hasta donde la vista alcanzaba. No teníamos señal en los teléfonos, no teníamos agua suficiente, no sabíamos dónde estábamos. Solo una cosa estaba clara: si nos quedábamos quietos, moriríamos ahí. Caminamos durante horas. El sol todavía no salía, pero el frío comenzaba a bajar. Cada paso sobre la arena parecía llevarnos más lejos de cualquier civilización. Entonces vimos el pozo. No parecía natural. Era un agujero grande, de al menos 4 metros de ancho, con las paredes de tierra marcadas por lo que parecían pisadas. Al acercarnos, vimos algo más. Ropa tirada, mochilas abiertas, botellas de agua vacías y documentos, identificaciones de Honduras, Guatemala, El Salvador. Algunas estaban cubiertas de polvo, otras parecían recién caídas. «Aquí ha estado gente», dijo una mujer llamada Rosa, con voz temblorosa. El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Javier se asomó al borde.
Tal vez hay alguien abajo. Nadie se ofreció a bajar. Pero después de unos minutos, el miedo a quedarnos en el desierto fue mayor que el miedo a lo que pudiera haber en el pozo. Así que bajamos. Uno por uno nos deslizamos hasta el fondo. El pozo no estaba vacío, pero tampoco había nadie con vida. Había teléfonos sin batería, más identificaciones, restos humanos. No eran huesos completos, solo fragmentos, dedos, dientes, trozos de tela con manchas oscuras que no necesitaban explicación. Nos metimos en un mal lugar, susurró Rosa. Pero cuando intentamos subir de nuevo, la tierra en la pared del pozo se desmoronó bajo nuestros pies. Fue entonces cuando escuchamos el sonido, el ruido de la tierra cayendo desde arriba. Alguien estaba tapando la fosa. «¡Oye! ¡Hay gente aquí!», grité. Nadie respondió. La tierra siguió cayendo. Uno de nosotros intentó escalar, pero la arena suelta no lo permitió. Rosa gritó: «¡Nos están enterrando vivos!». El polvo llenó el aire, haciéndonos toser. Javier tomó una piedra y la lanzó hacia arriba. «¡Déjenos salir!». La respuesta fue más tierra, más rápido. Desesperados, comenzamos a escarbar con las manos, con uñas rotas y dedos sangrando. Pero no servía de nada. El peso de la arena se hacía cada vez mayor, y poco a poco, la luz de las estrellas comenzó a desaparecer. El aire se volvió denso. El polvo nos cubría la piel. Los gritos se apagaron poco a poco, ahogados por la arena. Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo entró en pánico. Mis piernas temblaban, mi pecho subía y bajaba con dificultad. Javier estaba hundido hasta la cintura. «No nos pueden dejar aquí». Nadie respondió. Nadie nunca respondía. Intenté empujar la tierra con las manos, pero cada vez que sacaba un poco, más caía sobre mí. Entonces vi algo. Un teléfono. Entre la arena, su pantalla parpadeaba con un último hilo de batería. Lo agarré con dedos torpes. Lo desbloqueé. Un 1% de carga. Escribí un mensaje. «Estamos en el desierto. Nos están enterrando. La fosa es grande. Si alguien lee esto, búsquennos». Lo envié al primer número en la lista de contactos. No supe si salió el mensaje. El teléfono se apagó y la tierra siguió cayendo. Mi cuerpo estaba casi inmóvil. No podía mover las piernas. No podía respirar bien. Mis brazos temblaban por el esfuerzo. Rosa dejó de gritar. Javier dejó de moverse. Mi mente estaba cada vez más borrosa. Los sonidos se apagaron. Solo escuchaba mi respiración agitada y el eco de mi propio corazón. El miedo ya no tenía forma. Era solo vacío. Era solo el final. No sé cuánto tiempo pasó. 1 minuto, 1 hora, 1 día. No sé si estuve despierto o si soñé. Pero en algún momento escuché voces, lejanas, gente hablando, luego el sonido de palas, la arena moviéndose, la luz regresando poco a poco. No podía creerlo. No debía estar vivo, pero alguien había recibido el mensaje. Alguien nos había buscado. Alguien nos había encontrado. No sé quién nos sacó. No sé qué pasó con los que nos enterraron, pero sé que no todos salimos. No sé cuántos más hay allá abajo. Cuántos más murieron esperando que alguien los buscara. Cuántos más seguirán cayendo en la misma trampa. Cuántos más serán olvidados en la arena. No miren, no ayuden, no se detengan. Esas fueron las palabras exactas del coyote antes de cruzar el río. El grupo estaba formado por 17 personas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos con la misma mirada de hambre y cansancio. El río estaba oscuro, con la corriente tranquila, pero engañosa. Habíamos oído historias de migrantes que desaparecían aquí, arrastrados por el agua o atrapados en los remolinos. Pero eso no era lo que más nos preocupaba. El coyote,
un hombre bajo con cicatrices en los brazos, se giró antes de que alguien pudiera preguntar. Si ven a alguien pidiendo ayuda en el agua, sigan adelante. Nadie dijo nada. Nadie preguntó por qué, porque ya lo sabíamos. Hay cosas que es mejor no saber. Entramos al agua en fila, sujetándonos de un lazo grueso que el coyote había amarrado a la cintura de los primeros en cruzar. El agua estaba fría, pegajosa. Cada paso en el lodo era un esfuerzo enorme. Algunos apenas sabían nadar. Una mujer con un niño en brazos temblaba de miedo. «Solo mírame a mí, no mires el agua», le susurró el coyote. Pero no era el agua lo que nos asustaba, era la otra orilla. Los vimos al llegar a la mitad del río. Primero fueron solo sombras, después detalles. Eran 6 o 7 hombres, todos cubiertos de lodo seco, inmóviles en la orilla. No hablaban, no gesticulaban, solo estaban ahí, observándonos. Apreté el lazo con más fuerza. El aire se volvió denso. Los demás también los vieron, pero nadie se detuvo, hasta que uno de los nuestros lo hizo. Óscar era un hondureño joven, un tipo fuerte, confiado. «Tal vez están perdidos», dijo en voz baja. Antes de que alguien pudiera detenerlo, soltó el lazo y se movió hacia la orilla. «Óscar, no», susurró alguien, pero ya era tarde. Apenas puso un pie fuera del agua, los hombres del lodo reaccionaron. Lo rodearon en un segundo, lo sujetaron por los brazos y lo arrastraron con una fuerza inhumana. Gritos. Óscar forcejeó. El lodo saltó en todas direcciones. El río se agitó. Y después, silencio. Solo el sonido del agua. Los hombres habían desaparecido. Óscar también. Nadie se movió por un segundo. Los primeros en reaccionar fueron los niños. Comenzaron a llorar. El coyote nos sacudió del trance. «Muévanse». Corrimos. El lodo nos jalaba, la corriente nos empujaba, pero no importaba. No podíamos quedarnos ahí. Cuando salimos del agua, el coyote contó a la gente. Éramos 16. Óscar ya no estaba. «Sigan caminando», dijo el coyote. «¿Y Óscar?», preguntó Rosa, una mujer salvadoreña. Óscar se quedó en el agua. Era todo lo que diría, y nadie preguntó más. Seguimos avanzando por la maleza. No podíamos ver bien, solo escuchar, y eso fue lo peor. A unos metros, algo se movía. Las hojas crujían, un goteo constante, como si algo empapado nos siguiera. Volteé la cabeza y lo vi. Óscar caminaba entre los árboles, cubierto de lodo, con la mirada perdida. No estaba solo. Los hombres del río lo seguían. Apreté los dientes y cerré los ojos. Cuando los abrí de nuevo, ya no estaban, pero el agua seguía goteando. El coyote no dijo nada, solo nos hizo seguir adelante. Aceleramos el paso, no miramos atrás, pero sabíamos que nos seguían. El sonido del agua era cada vez más fuerte. Una mujer cayó al suelo. No la ayudamos, no porque no quisiéramos, sino porque no podíamos. Ella ya estaba perdida. El coyote nunca se detuvo. No miren, no ayuden, no se detengan. No miramos, no ayudamos, no nos detuvimos. Las horas pasaron. El camino se volvió más difícil, pero el agua seguía detrás, goteando, siguiendo cada uno de nuestros pasos. Las sombras entre los árboles eran más densas. El aire estaba húmedo. Algunos comenzaron a murmurar oraciones, pero la fe no servía aquí. El coyote de pronto se detuvo. «Corran». No preguntamos por qué. Corrimos. Sabíamos que el agua nos alcanzaría tarde o temprano. Lo único que podíamos hacer era correr. Nunca supe qué pasó con los que se quedaron atrás. Solo sé que cuando llegamos a un pueblo ya éramos menos. El coyote no dijo nada,
solo cobró su dinero y se fue. Esa noche no dormí. El sonido del agua aún estaba en mis oídos. Aún está. A veces, cuando llueve fuerte, cierro los ojos y los veo. Los hombres del río, los que se quedaron en el agua.